Buenas tardes. La idea de hoy es como dar algunas herramientas y estrategias para que las familias aprendan a manejar el problema de adicciones, que yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta que eso es un problema de salud pública. Para iniciar, quisiera como leerles el siguiente texto del general Rafael Uribe Uribe. Es que no hay feria, ni romería, ni fiesta alguna pública o particular que en Colombia se celebre sin apurar grandes copas de licor. Del hijo del pueblo y quizá más aún el de las clases elevadas no sabe hacer negocio, estar satisfecho, sentirse contento o solemnizar un suceso cualquiera sin convidarse a beber. De toda ocasión dice que es mano de trago. Le nace un hijo, bebe. Ganó, bebe. Perdió, bebe. Cumpleaños, bebe. Se casa, bebe. Enviuda, bebe. Se encuentra con un amigo, bebe. Está triste, es para ahogar su pena. En ayunas, bebe, es para matar el gusano. Antes del almuerzo, bebe, es para abrir el apetito. Después bebe, es para ayudar a la digestión. Al acostarse bebe, es el gorro de dormir. Si se va, bebe, es el estribo. En los malos pasos del camino bebe, es el regatón para componerlo. Con frío bebe, es para entrar en calor. Con calor bebe, es para provocar la transpiración. Con miedo, para animarse, si es valiente bebe, para doblar el arrojo, talentoso bebe para espolear el ingenio, torpe bebe para alumbrarse, derrotado bebe para consolarse, vencedor bebe para festejar el triunfo, para dar la bienvenida bebe, para despedirse bebe, con hambre bebe, es para entretenerla, por lo mismo, si es pobre bebe, ¿qué otra cosa de hacer? Si es cierto bebe, para eso trabaja y tiene con qué. Domingo bebe para santificar la fiesta, entre semana y trabajando bebe, no se opone, bebe, es para matar el tiempo. Nada se sabe hacer con la cabeza fría, el alcohol es el compañero inseparable, el colombiano vive para beber, creyendo beber para vivir e ignorando que con ello se mata, y bebe sin método, sin cuenta, ni razón, sin criterio, ni sensibilidad de paladar. Todo le sirve, desde el más nocivo brandy o aguardiente, que le quema las entrañas, le cuece la sangre y le atrofia el cerebro, hasta la más nocibunda surrupa de chicha o guarapo. Quería entrar como con este tema porque si miramos, y con el alcohol, que es una de las sustancias legales, hay tantos, y estamos hablando del general Rafael Uribe, fue hace más de 100 años, si miramos como con las otras adicciones que ahora vamos a revisar, son las mismas causas. Si estoy contento o estoy triste, un bareto no hace mal, si estoy contento o triste, un pase también me puede como servir. Entonces es mirar que esto es algo que de pronto se nos puede salir en muchas ocasiones como de las manos, pero que hay alternativas, que es lo que queremos mirar como en el día de hoy. Las adicciones, como les decía, en este momento, hasta hace unos 3 años, trabajábamos básicamente lo que es adicciones químicas, que eran todas las sustancias psicoactivas que se clasifican según el efecto que producen a nivel del sistema nervioso central. Recordemos que el cerebro es como el eje principal. Las sustancias se clasifican en depresoras, que son las que lentifican, adormecen, estimulantes, las que me ponen como más activo, los que me despiertan, y los alucinógenos son los que más me sacan como de la realidad. Pero también, desde hace un tiempo para acá, nos estamos encontrando con lo que llamamos las adicciones comportamentales. ¿Cuáles están ahí? Ludopatía. Es que yo hago chance cada 8 días, yo no tengo ningún problema, pero el día que no hace el chance, le da irritabilidad, le da ansiedad, le da desespero, porque era el día que me le iba a ganar. La tecnología es buena, es importante, pero es el uso inadecuado que le damos. Cada vez encontramos en el servicio chicos que por estar en el internet, estar chateando, estar como el otro, empiezan a bajar rendimiento académico. Entre hacer la tarea y chatear, yo creo que mucho nos ha tocado, se nos quedan chateando y el chico se le olvidó que tenía que hacer la tarea. Es que me quedo despierto, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a clase de 6, si me acosté a la 1 de la mañana, ¿quién se va a levantar? Entonces, digámosle que eso también tenemos que entrar a mirar, y en adicciones la meta es poder tener abstinencia total. Por eso desde el área de adicciones del San Vicente de Paúl siempre estamos evaluando como qué otro tipo de adicción. Puede que el paciente nos llega solamente por alcohol, pero puede tener cualquiera de estas y hay que intervenir. Que era lo que les decía, apuestas en línea, los juegos, los videojuegos con los chicos, está todo lo que es redes sociales y lo que es la parte de pornografía. Algo que tenemos que empezar como a clarificar
es que no estamos hablando de un vicio es un mal hábito, es algo que yo puedo corregir, pero cuando hablamos de adicciones estamos hablando netamente de una enfermedad, y es una enfermedad que se clasifica como una enfermedad biopsicosocial. Es que con el juego yo no ingiero ninguna sustancia, pero usted por estar jugando, y si a alguno nos ha tocado ver una persona en un casino, si está jugando, dice, ay, espere, me paro que es que voy a ir a almorzar y a desayunar o algo. No, tengo que seguir jugando porque si me paro, pierdo como esta posición y de pronto estoy con el riesgo de ganar, entonces mejor me quedo como concentrado en esta actividad. Desde la parte psicológica, que ya la doctora Vicky nos puede decir, o sea, como qué tanto nos puede afectar todo lo que es las adicciones desde ese aspecto. Bueno, las adicciones afectan la mente, afectan el comportamiento del ser humano indiscutiblemente. ¿Cómo lo afectan? La persona tiende a tener un comportamiento agresivo, un comportamiento violento, un comportamiento impulsivo. Generalmente estas personas se vuelven mentirosas, se vuelven manipuladoras, se vuelven personas muy encerradas en sí mismas, se aíslan del círculo social y del círculo familiar. Y estos comportamientos hacen que toda la familia definitivamente se vea afectada, como nos va a explicar ahora la doctora Elizabeth. El comportamiento de estas personas adictas, digamos que tiene que tener un proceso de rehabilitación, porque la idea es que la persona vuelva a retornar a sus conductas, digamos, positivas y funcionales anteriores a la adicción, y de esa manera encontrar una recuperación completa. Les quiero decir de manera resumida, el tratamiento no busca solamente que la persona deje de consumir, sino que también sea una persona funcional en su personalidad, en su manera de ser. Si miramos también la otra área, y por eso es una enfermedad biopsicosocial, es como también con lo que nos decía la doctora Vicky, o sea, es el entorno, pero es también cómo su familia, de manera directa o indirecta, también se afecta, que ya la doctora Elizabeth nos puede retroalimentar. Desde el punto de vista de la familia hay una afectación grande en su organización y en su estructura. Es claro que en la familia donde hay un miembro con adicción, el rol de esa persona se pierde totalmente y debe ser asumido por otras de las personas del grupo familiar. La familia experimenta sensaciones importantes como rabia, angustia, temor, preocupación, incertidumbre, miedo, y empiezan a generarse situaciones de conflicto que al interior de la familia en general no se pueden resolver y requieren la ayuda de un grupo interdisciplinario que apoye este proceso. Más adelante vamos a ampliar todo lo relacionado con el grupo familiar. Cuando hablamos, digamos, de las adicciones y retomando lo que nos plantean la doctora Elizabeth y la doctora Vicky, o sea, esto es una enfermedad que es multicausal, que uno pudiera identificar, no es que solamente es porque el paciente tiene una depresión y eso es lo que me va a activar el problema de las adicciones, no, o sea, tenemos que tener en cuenta todo lo que son los rasgos personales del individuo que la doctora Vicky nos plantea como en su forma de ser, de actuar, de relacionarse, todo lo que es la carga, desde el área familiar. Si yo desde que tengo recuerdos en mi casa todos los fines de semana están mis tíos, muy ricos, nos visitan, pero lo primero que llega con los tíos es la media de guaro, ¿sí? Entonces, si estoy como en ese ambiente, soy mucho más susceptible que en mi etapa de adolescente, pues terminemos como reactivando. Todavía encontramos desde la parte familiar, y que de pronto la doctora Elizabeth nos lo puede, que es los mitos que hay directamente sobre que el niño, para que hable más rápido, sistema básico para purgar al niño, que nos han utilizado siempre el aguardiente con ajo en ayunas, ayer me decían que era guapanela con aguardiente, pero es si a mí desde los 2 años, 3 años estoy en contacto con esta sustancia, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues ya que para qué me van a decir no consuma. Tenemos todo lo que es la parte genética que la vamos a revisar y toda la predisposición biológica, todos los cambios que nos hace ese cerebro en el momento en que está en contacto directamente con la sustancia o con la conducta adictiva. ¿Qué es un factor de riesgo? Si entramos a mirar la definición es todo, y en lo que nos decía el general Rafael Uribe en su comienzo en la lectura, o lo que planteamos, es una situación, hecho, persona, evento, que al estar en contacto me activa ese deseo de consumir. Es que es el parche de la esquina, cada vez que paso por esa esquina a mí la ansiedad, el desespero me da. Es que desde el jueves yo ya estoy pensando el viernes cómo va a ser como la rumba. Es que yo tengo 5 amigos, todos consumen, pero solamente cuando Juan me llama es cuando se me empieza como a disparar ese deseo como de consumir. Entonces es empezar como a identificar. Con los padres, no sé, la doctora Elizabeth,
sea, con lo de la música y como con todo, que es como la queja normal de ay, es que es la música que está escuchando, no sé cómo. Sí, es claro que varios tipos de música incitan al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol y algunas adicciones en general. Podemos escuchar cómo la música, el contenido de la letra que contiene música como el reggaetón puede ser para ellos algo incitante para el consumo, igual que alguna música de despecho también para ellos, la música electrónica. Entonces, en el contexto de la vida familiar, algunos tipos de música que sean muy frecuentes para ellos escucharlos se pueden convertir en un factor de riesgo para consumir. Mirando desde los factores de riesgo, hay algunas clasificaciones y una de ellas está directamente lo que les decía, lo que es la carga genética. No es que porque mi papá fue alcohólico yo voy a ser alcohólica. O sea, hay una vulnerabilidad, hay una susceptibilidad, como les decía ahorita en lo de la multicausalidad. Si estoy más expuesto al entorno, pues es más fácilmente lo puedo como activar. Desde la parte de, hay algunos estudios que plantean que, digamos, en la parte de heredabilidad es mucho más alta en alcohol, que se ha encontrado estudios hasta tercera y cuarta generación, lo que es el consumo de cigarrillos. Miremos que estamos hablando de 2 sustancias que son legales y me quedan lo que son los opiáceos o lo que conocemos como ya de la sustancia que se deriva, que es la heroína. Moderada está la marihuana y los alucinógenos, siendo la marihuana un alucinógeno, tengamos presente que es como los chicos todavía dicen, no, es que matica de Dios, naturaleza pura, no hace daño. Sí, la cuestión es que sí hace mucho daño, hace alteraciones a nivel como cerebral, de comportamiento y como de todas las áreas. Y cuando estamos hablando en este momento de marihuana, tengamos presente que es la misma cripa. Lo que pasa es que salen de lo mismo, la cripa es una modificación y una transformación genética de la planta, pero trae los mismos componentes. Entonces también es importante que todas las familias conozcamos como la jerga, como el lenguaje, porque, no, sí, es que me voy a ir a fumar un creepy, me suena dulce. Sí, es que tengo un blon, pero es que el blon, y si uno ve los blones, si alguno conoce que es donde están armando nuevamente, digamos, los cigarrillos solo parecen barquillos y es de venta libre. Desde la parte de factores psicológicos o psiquiátricos, que de pronto más lo maneja la doctora Vicky y demás, es como todo se nos empieza como a mirar, todos los antecedentes de lo que son los rasgos de hiperactividad y las estructuras de personalidad que más se identifican y se manejan. Digamos que tienen mayor predisposición a las adicciones las personas tímidas, hablando de los rasgos de personalidad evitativos, que normalmente se conocen como personas tímidas. Encuentran en el consumo de licor, sobre todo, que el licor los desinhibe y les facilita tener una interacción, digamos, como más abierta y más cómoda con los demás. Las personas dependientes, que se apegan muy fácil a los demás, que no son capaces de tomar decisiones solos, ellos también pueden tener mayor predisposición a las adicciones, porque son altamente influenciables, porque tienen dificultad para decir no, por ejemplo, porque no saben manejar la presión de grupo. El clúster o el grupo de las personalidades ansiosas son los más predispuestos a las adicciones. También habrá otros grupos que pueden tener alguna inclinación a las adicciones, pero sobre todo las personas que son ansiosas, como de personalidad ansiosa, tienen mayor predisposición. Y en esto, y por eso digo, cada vez nos están también llegando los chicos por déficit atencional o hiperactividad, que son de alto riesgo, que hay que entrar. No todo chico necio es hiperactivo, pero sí hay que entrar a mirar porque son de mucho más, porque ellos no miden riesgos, no miden consecuencias, entonces es algo que es para revisar. También tenemos presente y tenemos que mirar todo lo que son las enfermedades mentales, que es la depresión, ¿sí? Donde están todo lo que son trastornos del ánimo, que es la depresión, el trastorno afectivo bipolar, los suicidios, digámosle que la ludopatía se empezó a detectar en 1985 por el aumento de casos que llegaron a servicios de urgencia por intento de suicidio. Cuando se hizo el análisis, la causa era el juego. Después de que se jugó la casa, se jugó el sueldo, se jugaron como todas las cosas, el mundo se les empieza como a acabar y la opción era me voy de este mundo.
Tenemos lo que decía la doctora, que ya como enfermedad lo que son los trastornos de ansiedad generalizado, donde se encuentran lo que son las crisis de pánico, que es ante ciertos eventos, fobias sociales, muchos tenemos miedos a algo, no soy capaz de montarme en un ascensor, de subirme en un avión, el ver una cucaracha para mí, pero ese tipo de fobias se manejan dentro de trastornos de ansiedad. Y la ansiedad generalizada, que son las personas que continuamente tienen miedos, pero que no saben cómo por qué, y todo esto requiere intervención desde el área de psiquiatría. La psicosis, ¿sí?, que es una de las enfermedades más complejas, que es, digámosle, principalmente la esquizofrenia, y la sustancia que más la detona, que más lo saca de la realidad, de más distorsión, es la marihuana y todos sus derivados. Entonces, lo que les decía, no es tan natural. Uno en un viaje cada vez encontramos chicos de 15, 16, 17 años que por primera vez consumieron marihuana o cualquiera de sus derivados, empezaron, digámosle, por la cripa, tenía alguna susceptibilidad y vulnerabilidad y quedó en un cuadro psicótico. O sea, activó una enfermedad que va a ser mucho más incapacitante y que ya de ahí va a ser más difícil que tenga una productividad. Y tenemos los cuadros demenciales. Todas las sustancias afectan todo lo que es el área cognitiva, atención, concentración, memoria, que son procesos básicos de aprendizaje. Es normal que uno a partir de los 65, 70 años se le empiecen a uno a olvidar las cosas más recientes. Se me olvidó dónde dejé las llaves, cuál es el nombre de la persona que me acaban de presentar, pero con el consumo de sustancias empezamos a mirar que chicos de 15, 20, 30 años, memoria, adiós. Los chicos normalmente uno que encuentra en la parte académica, buen rendimiento en primaria, sexto más o menos, pero cuando ya séptimo, octavo empiezan a tener contacto con la sustancia, muchos se dan cuenta que empiezan a bajar y como uno les dice, perdimos hasta el recreo. Entonces es como eso influye, pero no es por dificultad, sino es secundario directamente a este proceso de pérdida cognitiva. No sé, la doctora Vicky, en cuanto al área cognitiva o psiquiátrica. Sí, lo que tú dices, Doris, de la pérdida de memoria, alteraciones en la atención, en la concentración, que afectan directamente el rendimiento académico o el desempeño en el trabajo también. Inmediatamente se ve como un deterioro y ese deterioro con el consumo tiende a ser progresivo. O sea que cada vez la persona, entre más consumo de sustancias tiene, pues más dificultades va a tener con el desempeño. Bueno, cabe resaltar dentro de las enfermedades que también influyen en el consumo son las secuelas neuropsiquiátricas derivadas de los traumas. Entonces, en los jóvenes y los adolescentes es importante tener en cuenta aquellos traumas por caída, por accidente de tránsito, por caídas desde alturas, que generan en ellos unas secuelas que pueden generar a largo plazo un déficit cognitivo, unos trastornos en la memoria, en el juicio, en el aprendizaje, en el raciocinio, que los llevan a tener menos capacidad para determinar y resolver situaciones y los pueden llevar a consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, las secuelas derivadas de los traumas también son importantes tenerlas en cuenta como enfermedades causantes del consumo de sustancias psicoactivas. Otro de los factores de riesgo que se tienen son todo lo que hablábamos al inicio con la doctora Vicky, todo lo que es la parte individual, lo que tenemos como recursos propios. Los generales son incapacidad para expresar sentimientos, que era lo que el evitativo, el tímido, es que solamente yo no soy capaz de decir nada, pero bajo efectos del alcohol, ahí sí le digo a todo el mundo que lo quiero o no lo quiero y ahí sí se salen como otro tipo de cosas que no he podido como expresar. No solamente las personas que no se quieren y no se valoran tienen riesgo de generar una conducta adictiva. El que también tiene un ego muy alto, el que cree que todo lo controla, todo lo maneja, también fácilmente, que recordemos el narcisista, o sea que era tanto lo que se miraba que finalmente terminó como hundiéndose por creer. Cuando yo no tengo un proyecto de vida, cuando no tengo como metas, las personas con marcada impulsividad, cuando estoy con esas búsquedas de sensaciones, como que no me hallo, como que no me encuentro, estoy de mucho más alto riesgo, y lo que hablábamos inicialmente, lo que es la parte de enfermedad personal, de enfermedad mental, perdón. La enfermedad mental es una característica que puede predisponer a las adicciones, ¿cierto? Digamos que personas que tienen trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, esquizofrenia, los adolescentes que tienen problemas de comportamiento también pueden tener mayor facilidad
de caer en un problema de adicciones, ¿cierto? O sea que realmente sí hay esa predisposición o ese factor de riesgo de tener una enfermedad psiquiátrica de base. Teniendo en cuenta también que la enfermedad mental no solo es un factor de riesgo para adicciones a nivel individual, sino también familiar, en el sentido de que tener un miembro de la familia con un diagnóstico de enfermedad mental genera unos síntomas de fatiga y angustia en la familia que alguno de los miembros que está en contacto directo con ese ser que padece la enfermedad, llámese trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, depresión, ese miembro de la familia que posee tanta ansiedad, tanta carga en el cuidado, puede tener predisposición a vivir en la adicción. O sea que la enfermedad mental también es un factor de riesgo familiar. Y además tengamos presente que uno no sabe en algún momento qué fue primero. ¿Fue la enfermedad mental lo que lo llevó a la adicción o fue la adicción lo que lo llevó a la enfermedad mental? Sí, se pueden dar las dos variables y por eso adicciones se maneja dentro del área de salud mental. Desde la parte familiar, que ya es más en el énfasis de la doctora como Elizabeth, ahora los revisamos, ¿sí? Que es como en el ejemplo y como con todas las cosas que se pueden identificar. En los factores de tipo social es muy complejo porque es algo que es muy difícil de controlar. Cada vez, y si hemos visto lo que es un parche Pilsen, en el parche Pilsen están los chicos, están las chicas, es como todo ese tipo de ofertas que se dan donde los muchachos quieren estar en contacto, donde ellos quieren un chico muy agradable, que es el que me está ofreciendo como el cigarrillo, me está llevando, me está regalando como la cerveza, como en las promociones, fácilmente caigo ahí. Muchos, afortunadamente, varios eventos deportivos ya han quitado como lo que es la parte de la publicidad, pero todavía los mensajes que nos llegan por propagandas no ayudan mucho. En algún momento se llegó a tal punto de decir, regale tal cosa en vez de un libro, que eso es algo muy complejo y eso ya es muy delicado. Tenemos todo lo que son las relaciones interpersonales con tendencia antisocial, que era uno de los trastornos de personalidad o de las características que son los que van contra las normas, contra las reglas, que sienten placer hasta el daño del otro. La presión de grupo, y la presión de grupo no se da solamente en los adolescentes. ¿Cuántos adultos queremos decir no a cierta actividad, pero que es que mis amigas, mis amigos, no, mejor termino diciendo sí, queriendo decir no, pero tengo que ser como aceptado? No todo paciente o no toda persona que tiene problemas de adicción tiene conductas delictivas, pero sí está en alto riesgo y cualquier cosa de que cojo lo que no es mío, así sea en pequeña o gran cantidad, estamos hablando de una conducta delictiva. En los factores de tipo de riesgo educativo y laboral, que les decía al inicio, la tecnología nos está afectando como mucho. Un chico ahora no sé cómo puede hacer tareas, estar viendo la televisión, escuchar música, no sé cómo se logran concentrar, eso va bajando lo que es el rendimiento. Ya el sistema académico ha venido como haciendo un poquito más de exigencia anteriormente y como les digo a mis chicos, en el proceso de tratamiento, la página más buscada es el Rincón del Vago, copio, pego y me reciben como la tarea. Ya el chico no lee, ya el chico no hace como el análisis, ya ni siquiera se esfuerza por ir a la biblioteca, sino que todo lo encontramos y es como hacemos de la manera mucho más fácil. Desde la parte laboral, yo creo que la gráfica de pronto nos ayuda. Sí, todos tenemos que estar como en esa área, pero tengo que estar conectado por la vida social. Todos nuestros eventos están como en función como del alcohol, porque la fiesta, hoy sabemos que vamos para amor y amistad, entonces muchas empresas han organizado, pero lo que prima para las reuniones, que qué bebida les voy a dar. Tenemos también que, así como afectan las adicciones, lo que es el rendimiento académico, también sabemos en la parte laboral, y además si tenemos una enfermedad mental, aumenta todo lo que es la inasistencia, la impuntualidad, las incapacidades, personas que las relaciones entre los compañeros, y todo eso tenemos que empezar a detectarlo y a manejarlo. Decidir ser adicto o no es una opción personal de la cual cada persona es libre y responsable, pero esta decisión debe estar basada en el conocimiento del tema y de sus consecuencias. Normalmente los pacientes que nos llegan, claro, saben mucho, todo lo han buscado por internet, pero la información que han tratado de buscar es
cómo lo armo, qué es lo que me genera, ¿sí? Por eso también cuando uno les plantea a los muchachos, si usted va a contar las experiencias de su consumo, cuente completa la historia, no solamente hasta que la rumba estuvo bacana, sino qué pasa después. Muchos hemos visto en las propagandas el señor que se levanta muy contento, muy feliz, pero cuando abre la puerta, el taxi está chocado. ¿Sí? Estoy muy contento, estoy muy feliz, pero el chico amaneció, después de la rumba, estuvimos debajo, terminamos en el caño durmiendo, y un muchacho que uno dice, pues, tiene su familia y su hogar, es todo lo que esto nos genera. Por lo tanto, tenemos que entrar a mirar, que ya con la doctora Vicky también hacemos mucho más énfasis, así como detectamos qué es lo que me activa y me lleva directamente a las adicciones, tenemos que trabajar y detectar cuál es el factor de protección, que sería todo lo contrario, situación a persona, hecho y evento que al estar en contacto me evita llegar al consumo o me evita llegar como a una conducta como adictiva. Dentro del proceso de factores de protección tenemos que tener principalmente todo un proceso de que si yo tengo organizado todo mi tiempo, todo lo que es la parte del desempeño ocupacional, voy a tener más factor de protección. El hecho de que esté estudiando, esté trabajando, tengo unas responsabilidades en mi casa, tengo el tiempo desde la parte personal, que me dedico mi tiempo para desayunar, almorzar, comer, no a las carreras ni demás. Tengo un uso adecuado del tiempo libre. El tiempo libre no es de ocio, no es de inactividad. Yo puedo ser muy creativo, puedo empezar a desarrollar muchas otras cosas, puedo mejorar. Uno puede realizar actividades de tipo deportivo, actividades culturales, actividades sociales. Pero para poder realizar también todo esto tenemos que tener unas habilidades, que todas estas, si hemos revisado en adicciones, se afecta a la parte motora, se afecta a la parte sensorial, se afecta a la parte como social. Desde la parte de la Organización Mundial de la Salud, se ha planteado, y desde la ley 115, que fue la Ley General de Educación en los años 90, que era muy importante desde la era de preescolar empezar a desarrollar todo lo que eran habilidades para la vida. Si lográbamos desarrollar esto desde preescolar y desde primaria, evitaríamos que el adolescente nos llegara y fuera mucho más susceptible a la parte de las adicciones. Pero ya empezaron a trabajar valores, normas a los 12, 13, 14 años, creo que ya es muy complejo por todo el recorrido que han tenido estos chicos. Las habilidades sociales que más se han tratado como desarrollar es la parte del autoconocimiento, de la empatía, de la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el tomar decisiones, el aprender a decir que no, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de las emociones y los sentimientos y manejo de las tensiones y el estrés, que es muchas de estas áreas es lo que se desarrolla y se trabaja directamente con el área de psicología, que no sé, Vicky, de pronto en la parte de factores de protección. En la parte de factores de protección, a nivel individual, importante el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para enfrentar la presión de grupo, la habilidad para aprender a decir no. También es importante que estas personas aprendan a construir metas, a tener objetivos en la vida, a tener un proyecto de vida. Ese es otro de los factores de riesgo, de protección, perdón, a nivel individual, entre otros que también existen. No sé si de la doctora Obra en la presentación de... Bueno, ahora vamos como a retomar los factores de protección a nivel de la familia, pero un abrebocas podría ser un entorno familiar saludable, un ambiente de familia sin violencia, evitar las experiencias de maltrato físico y verbal, una unión familiar entre todas las personas del grupo, sin importar si papá y mamá, en caso de los adolescentes, son pareja ellos, pero siempre conservar ese rol de papá. Trabajar todas las historias de sufrimiento y de dolor, nunca dejar en el aire todas las dificultades que la familia ha tenido. Lo importante en el trabajo del dolor de la familia no es ocultar y negar la historia, es hablar de ella para darle un significado diferente. Ahorita vamos a tratar de hablar un poco más sobre cómo hacer que la familia exprese el dolor para que logre tener un alivio de este. Desde la parte de factor de protección, que es muy importante, todo lo que es el uso adecuado del tiempo libre, ¿sí? Es ese tiempo que es personal, que yo elijo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. No es porque mis papás querían nadar, no pudieron hacer el curso de natación, entonces me van a colocar. No, o sea, es que el chico pueda elegir.
qué es lo que le motiva, para qué tiene como habilidades, para que también empecemos a desarrollar todos unos procesos de frustración. No debe ser de imposición ni improvisación, y toda actividad que uno realice en el tiempo libre me debe permitir todo lo que es la parte de la realización personal. Disminuir la fatiga ocasionada por el trabajo. Todo lo que es el trabajo, el estudio, las actividades de la vida diaria son del deber, son del que toca hacer, y eso genera ciertos estrés como en la vida, y por lo tanto cuando yo ya he realizado mis actividades de tiempo, mis actividades de estudio, trabajo y actividades de la vida diaria, es el tiempo que me queda y es ese tiempo en que lo debo como invertir. En las modalidades directamente de tiempo libre yo puedo elegir si quiero hacer actividades en espacio abierto, ¿sí? O no, es que a mí me gusta más la parte como del gimnasio. Bueno, escoja como esa alternativa. Es que a mí me gustan más actividades donde me tenga que estar moviendo, busquemos como esa característica. O no, tengo una actividad donde todo el día tengo una actividad de exigencia física pesada, yo mejor prefiero buscar una actividad donde esté mucho más sedentaria. Desde la parte de las adicciones tenemos que buscar también, teniendo en cuenta si esto es un multicausal, hay muchas cosas que me lo detonan, tenemos que desarrollar factores de protección, también hay diferentes alternativas de tratamiento. Esto sí se puede intervenir, se puede manejar, y como decía la doctora Vicky, no solamente es dejar de consumir, es mejorar toda la calidad de vida, y hay estudios que nos corroboran que una persona que tiene problemas de adicción me afecta a 10 alrededor. Por lo tanto, una que se salve o una que logre mejorar, también va a mejorar esas otras 10 personas que están alrededor de ellos. El Hospital San Vicente tiene lo que es el Centro de Atención en Drogadicción, que somos modelo ambulatorio. Nosotros no somos internado, y existe un equipo terapéutico que trabaja con todos los pacientes. Desde la etapa hay una etapa de evaluación, una etapa de tratamiento y una etapa de seguimiento. El equipo de adicciones está conformado pues por la doctora Elizabeth Gómez, que es la médica especialista en terapia de familia, la doctora Vicky Rojas, que es la psicóloga, está el doctor José Mario, que algunos lo conocieron la semana anterior, que es el psiquiatra y coordinador del programa, está la doctora Gloria Rendón, que es la nutricionista, el doctor Osorno, el neumólogo, me falta algo, y Doris... y la doctora Marie-François Crepy, que es la médica toxicóloga. Somos más o menos 7 profesionales trabajando en citas individuales y grupales con los pacientes. El tratamiento tiene una duración más o menos de 6 meses a 1 año, puede ser menos o puede ser más, dependiendo de las características de cada paciente. Recordemos que esto ya está en el POS, ya uno puede ir a la EPS, médico general, doctor, tengo un problema con esta sustancia, tengo un problema de adicciones, y el médico debe activar toda la cadena de atención. Obligatorio para menores de 18 años, y como no POS, pero que se autoriza para los mayores de 18. Ya ellos definen, según la EPS, dónde remiten o con quién contratan la prestación de servicio, y si lo hacen de manera ambulatoria o lo hacen de manera como interna. En el hospital manejamos por EPS particular y demás, pero también pues hay límite de ingresos por las mismas características, y porque la idea es que se le brinde un tratamiento integral, como está en esta, lo que es para paciente, pero también tenemos actividades para la familia. Si la familia no cambia y no modifica, como nos va a explicar la doctora Elizabeth, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, en este proceso se trabajan como paralelamente, pero también si el paciente no quiere y la familia desea hacer su proceso, empezar a buscar herramientas, hacer cambios, puede empezar la familia sola. O familia no quiere, pero el paciente sí quiere empezar, el paciente sea. O sea, es un modelo más de flexibilidad, pero teniendo muy claro que la meta debe ser abstinencia total. Estos son como los datos generales. Si en algún momento están interesados, estamos ubicados en el bloque 4, ahí está mi correo, que es el de la oficina, donde cualquier información me pueden mandar y con mucho gusto se las podemos como clarificar, que es djbc@sanvicentefundacion.com. Bueno, vamos a hablar de cómo se previenen las adicciones en esas personas que tienen pues esta problemática. Lo primero que tenemos que recordar es que la drogadicción es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿cierto? El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier enfermo crónico está de alguna manera como sujeto a tener unos periodos de recaída a lo largo de su proceso de enfermedad. Hagamos de relación con otras enfermedades crónicas que tienen esa misma característica de las adicciones, que no se curan, y ejemplo de eso es la diabetes y la hipertensión. Un paciente diabético no se cura, un paciente hipertenso no se cura
Pero la meta del tratamiento es que el médico debe educar al paciente para que ese paciente no tenga episodios de recaídas. La recaída en un hipertenso es hacer una crisis hipertensiva. La recaída en un diabético es hacer un coma diabético y la recaída en un adicto es volver a consumir. Entonces, la meta de los tratamientos siempre va a ser darle al paciente herramientas para evitar que vuelva a recaer, ¿cierto? Y que en esa medida ese paciente pueda tener una muy buena calidad de vida, que ese paciente pueda ser una persona funcional en todas las áreas de su vida. Pero ¿qué tenemos que decir de eso? Que por ser una enfermedad crónica que no se cura, se caracteriza por episodios en los que la enfermedad se estabiliza, háganse de cuenta que la enfermedad como que desapareciera, y episodios en los que la enfermedad vuelve a aparecer, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando entonces de esos episodios de recaída. Pero yo creo que de pronto a todos nos ha tocado alguna persona cercana, alcohólico o adicto, que se recuperan y que nunca más vuelven a tener recaídas. O sea, dejan de consumir, se vuelven personas muy funcionales y nunca más vuelven a recaer. Como también debemos tener algunos de pronto experiencias cercanas de personas adictas que no logran tener unos periodos de estabilidad con su enfermedad. Recaen y recaen y recaen, ¿cierto? Entonces la idea es que el tratamiento ayude a que el paciente tenga unas herramientas para evitar que él pueda evitar que recaiga. La recaída se produce cuando el sujeto se expone a una situación de riesgo y no utiliza de manera adecuada estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento tiene que explicarle al paciente cómo se tiene que defender o cómo se tiene que blindar de las situaciones de peligro. Ejemplo, de los amigos consumidores, de las situaciones sociales donde le vuelven a ofrecer. El programa, el tratamiento le tiene que enseñar al paciente cómo tiene que manejar ese tipo de situaciones para que no recaiga. Pero si al paciente se le presenta la situación de riesgo y él no aplica la estrategia que se le ha enseñado, ahí tendríamos una recaída asegurada. Prevenir recaídas consiste en detectar situaciones de alto riesgo y entrenarse en estrategias de afrontamiento. Entonces existen múltiples estrategias de afrontamiento. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital San Vicente le enseñamos a los pacientes que cuando tienen una situación, por ejemplo, de riesgo con los amigos, ellos le deben decir a los amigos la decisión que ya tomaron de no volver a consumir. Y deben ser muy firmes en esa decisión, deben ser muy convincentes. Y la idea es que si el amigo insiste y presiona, ellos aprendan a retirarse de la situación de peligro oportunamente. O sea, no quedarse expuestos a esa situación de peligro. También les enseñamos que, por ejemplo, en una situación social donde hay mucho consumo, saberse retirar en el momento oportuno, saber, por ejemplo, participar de todas las actividades que haya para ser diferente a tomar, ejemplo, concentrarse en bailar, concentrarse en colaborar con la comida o en otras actividades que haya para ser diferentes pues al consumo. Estos autores, Marlad y Gordon, son los que más han trabajado el tema de cómo prevenir la recaída en los pacientes adictos. Y ellos dicen que básicamente las situaciones que desencadenan la recaída se clasifican en dos grandes grupos: los factores intrapersonales y los factores interpersonales. O sea, los factores intrapersonales son los estados de ánimo negativos, como por ejemplo, tener rabia, tener ira, tener ansiedad, tener preocupación. Esas situaciones emocionales pueden predisponer a la persona a consumir. El estado de ánimo positivo también puede aumentar los deseos de consumo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estar muy alegre o estar muy contento porque le fue bien en algo, tener como cierto nivel de euforia, también puede llevar a al consumo. Y estados fisiológicos negativos, como por ejemplo sentirse enfermo. Nosotros hemos escuchado que muchos pacientes recurren al consumo como una forma de quitarse los síntomas de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tengo gripa. Culturalmente, ¿qué se ha hablado? Que se tome un ron bien caliente, que se tome un ron, por ejemplo, con limón, o que se consuma alguna otra sustancia diferente, ¿cierto? Bueno, entre los factores interpersonales, la presión de grupo, el que le insistan para que la persona consuma, el tener algunas dificultades, por ejemplo, los problemas, las discusiones familiares también pueden predisponer a que una persona consuma sustancias. Y el déficit de algunas habilidades. Yo le quiero pedir pues, a la doctora Elizabeth, antes de yo continuar con mi presentación, que si ella pudiera continuar y yo ya ahora termino.
Bueno, en este momento sí, como un saludo oficial para todos. Muchas gracias por acompañarnos pues como en esta tarde tan fría. Yo les voy a hablar de todo lo relacionado con el camino hacia la rehabilitación desde el punto de vista del acompañamiento que puede brindar la familia. La he denominado un camino hacia la rehabilitación. Vamos a definir primero el término de familia. En la época moderna, la familia no es considerada como hace algunos años, donde pensábamos que era grupo de personas que estaban unidas por un lazo consanguíneo. Hoy día, según algunos autores, en especial este que me gusta muchísimo, Salvador Minucci, él es un médico, es psiquiatra, es terapeuta familiar, y él define la familia como un grupo de personas que están unidas no necesariamente por un vínculo consanguíneo, sino que son personas que comparten un mismo espacio físico, se relacionan entre ellas por un vínculo estrecho de afecto y tienen una característica muy especial, y es que comparten objetivos comunes. Entonces lo que sucede en ese grupo de personas es cuando hay una situación que genera riesgo, tristeza, dolor o peligro, esa emoción negativa en uno de los miembros de la familia afecta directamente a los demás. Entonces el nuevo concepto o la nueva definición de familia dice que no tienen que estar unidos por un vínculo consanguíneo, en tanto todos están compartiendo o buscando objetivos comunes. Entonces ya vemos que existen muchas tipologías familiares. Por ejemplo, un grupo de personas que se unió, jóvenes que vinieron a la ciudad de un pueblo para compartir un espacio físico y perseguir un objetivo común, digamos, graduarse de un espacio universitario. Una familia que queda conformada solo por hermanos adultos cuando los papás fallecen. Una familia conformada por papá, mamá y los hijos. Y una persona que vino de afuera a ser parte de la familia, un pariente lejano, un amigo de otra ciudad, están compartiendo un vínculo afectivo. La familia, cuando se trata de adicciones o de cualquier problema o dificultad que deben resolver conjuntamente, la familia por sí misma tiene una serie de características o recursos que le ayuda a salir de esa situación difícil. Vamos a hablar cuáles son esos recursos o capacidades de la familia. En la familia, en cada familia existen unos recursos cognitivos propios. Ese recurso cognitivo de la familia está dado por su capacidad intelectual, que depende de su grado de año escolar que haya cursado, depende de las lecturas que la familia haya hecho, depende de los movimientos en la vida que la familia haya tratado de tramitar para adquirir conocimiento. Depende de las habilidades. No todas las familias son igualmente recursivas para obtener solución a una dificultad. Hay quienes se quedan ensimismados en su problema y no buscan, no tienen habilidades para llegar más allá y resolver el problema. Depende de la personalidad. Hay características muy propias pues de cada individuo, pero también hay familias que tienen ciertas características particulares. Hay familias que son más abiertas, más expresivas, hay familias por lo tanto más tímidas, más calladas, más reservadas. De antemano decirles que las familias que más, entre comillas, si los pudiéramos decir, triunfan en el tratamiento de rehabilitación en las adicciones, son las familias que más expresan el dolor, son las familias que más hablan del sufrimiento y que no se guardan el problema. Y depende de la voluntad entendida como la capacidad de la familia para buscar recursos para salir del problema. Entre esas capacidades también tenemos la composición familiar. Los problemas no son igualmente asumidos en todas las familias, depende de la composición. Por ejemplo, si un paciente con adicción hace parte de una familia extensa donde viven papá, mamá, hermanos, tíos y sobrinos, posiblemente esa dificultad o ese sufrimiento se solucione con menos dificultad, se solucione con menos tristeza, porque hay más personas que pueden aportar a la solución del conflicto. Mientras que aquellas familias que conocemos, por ejemplo, como monoparentales maternas, que son las familias conformadas por una mamá y dos hijos o un solo hijo, esa composición familiar en particular está más predispuesta a la tristeza, a la rabia, a la ira y al sufrimiento, porque son menos cabezas, menos corazón aportándole a ese sufrimiento.
según también el número de miembros y la etapa del ciclo vital de la familia. Todos ustedes en la conformación particular de familia que tienen están en una etapa del ciclo de la vida diferente. Por ejemplo, aquí hay una pareja que está muy joven, posiblemente tenga hijos pequeños, o si no tiene, es una pareja que si tiene, por ejemplo, hijos escolares, está en el ciclo vital de pareja con hijos adolescentes. Por allá puede haber otra pareja que ya esté más madura y tenga hijos adultos que ya se hayan ido del hogar porque se hayan casado o conformado sus propias vidas. Esa familia está en la etapa del ciclo vital que se llama nido vacío. De los problemas y las dificultades de la familia con un miembro con adicción son también interpretadas o vividas de forma diferente según el ciclo de la vida que esté pasando la familia. También depende el sufrimiento de la familia de la jerarquía o los límites que existen. Las familias que tienen límites muy rígidos, o sea que son familias muy estrictas en el desarrollo de la norma y de la autoridad, son familias que cuando hay una crisis tienden a sufrir mucho más que las familias donde los límites son un poco más flexibles. Depende de la cohesión familiar. La cohesión familiar la entendemos como el grado de afecto o el vínculo desde la afectividad que me conecta con los miembros de mi familia. Entonces, si mi grado de cohesión emocional o mi vínculo afectivo con los miembros de la familia es mucho más grande, pues tiende a haber mayor grado de tristeza o mayor grado de sufrimiento. De acuerdo al grado de adaptabilidad. La adaptabilidad en salud mental la definimos como la capacidad que tienen las familias para solucionar los problemas o las dificultades. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo ustedes como familia pueden estar enfrentados a una dificultad y otra familia cercana enfrentada a la misma dificultad, y ustedes dicen, ¿por qué nosotros sufrimos tanto y ellos no sufren tanto como nosotros? Porque la capacidad para resolver los problemas no es igual en todas las familias, así estemos enfrentados a la misma dificultad. La comunicación entre los padres y los hijos, las rutinas familiares, el grado de orgullo que yo tenga de mi familia y obviamente, y triste decirlo, los ingresos y la economía familiar. El tener un poco más de ingreso nos puede facilitar más la resolución de esta crisis como es un miembro de la familia con adicción. Existen entonces, y teniendo en cuenta lo que la doctora Vicky nos mencionaba ahora, algo que se llaman las estrategias de afrontamiento. Es la capacidad como yo resuelvo las situaciones difíciles. Todos entonces tenemos estrategias de afrontamiento a nivel individual. Son mis recursos internos para solucionar los problemas. Pero existen estrategias de afrontamiento familiar. ¿Que de qué depende? De la búsqueda de apoyo social, como les decía ahora, y definitivamente de la forma como las familias se muevan a buscar recursos, más rápido se soluciona el problema. De la búsqueda de apoyo espiritual. Es claro y es definitivo que cuando tenemos una tristeza o tenemos un problema o en nuestra vida diaria, así no tengamos dificultades, la espiritualidad es fundamental para la resolución de las dificultades, entendiendo espiritualidad muy diferente al término de religiosidad. La espiritualidad, ¿qué es? Es la búsqueda de sentido a la vida propia. Yo puedo encontrar espiritualidad en el arte, en la música, en el cine, en los paisajes, en la lectura. Entonces, la espiritualidad es lo que le da sentido a la vida. Si la familia tiene un nivel más alto de espiritualidad, o sea, si la familia conjuntamente ha encontrado un sentido mayor a su vida, esa estrategia de afrontamiento será ideal para que la familia construya la solución a la tristeza que tiene de la adicción. Obviamente lo que estamos nosotros buscando es la búsqueda de apoyo profesional. Es tan severo y grave el problema de la adicción que propendemos a que ustedes busquen apoyo en un grupo interdisciplinario, como les decía Doris ahorita, un equipo en personas que están capacitadas en apoyar al paciente y su familia. Y otra estrategia de afrontamiento es buscar redefinir o resignificar el problema, que está contextualizado en lo que hablábamos ahorita. Cuando yo tengo una experiencia muy traumática en la vida, un abuso sexual, una violencia en la infancia, un bullying que es el acoso escolar, la forma de ir tramitando la solución a mi tristeza es hablar de lo que me está pasando.
Existen entonces unos síntomas familiares que se relacionan directamente con la angustia de tener un miembro con diagnóstico de adicción. Esos síntomas familiares son aquellas sensaciones, sentimientos o emociones que experimenta la familia a lo largo del proceso de acompañamiento del paciente. Entonces, ¿cuáles son? Cada uno de ustedes irá pensando si se ha sentido identificada con alguna. Son la preocupación, la angustia, la culpa, porque lo primero que hacen es: porque a mí, ¿qué haría mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice que no fuera tan adecuado? Está el estrés, la actitud defensiva, los cambios constantes del humor del grupo familiar en general, la tristeza, la depresión, la rabia, y empiezan todos los que son los problemas académicos y laborales de los miembros del grupo familiar. Teniendo en cuenta entonces que esos son los síntomas, vamos a mirar cuáles serían los factores de riesgo familiar, o sea, cuáles son las situaciones puntuales del desarrollo de la vida familiar que nos pueden predisponer a que uno de los miembros de nuestra familia desarrolle una adicción. Entonces está la alta permisividad. Aquí es claro que el contacto desde la primera infancia con los hijos, tenemos que tener claro que el desarrollo de los límites nosotros lo llamamos como un acompañamiento moderadamente autoritario, es decir, una cometa, ni tanto la suelto ni tanto la recojo, son unos límites con mucho amor y respeto. La permisividad extrema puede llevar al joven a que desarrolle una adicción. Los problemas de la comunicación en casa, altamente influenciables como factores de riesgo, la violencia intrafamiliar, está expresada no solo como el maltrato físico, sino la violencia también desde lo verbal, la ausencia de normas y límites, el rechazo constante al individuo, que no solo tiene que ser un adolescente, también vemos cómo hay adultos como miembros de familia que tienen un sentido completo de exclusión del núcleo familiar. El riesgo de desarrollar una adicción en ellos es muy alto. La presencia en casa de a ese sujeto, anularlo y abusar de él física y o sexualmente, la desintegración de la familia. Cuando la familia se pierde a temprana edad, papás se separan y se pierde el vínculo del padre que se aleja del hijo, el riesgo también es muy alto. La falta adecuada de supervisión en la familia y utilizar la sustancia como vía de comunicación. ¿Qué nos traduce eso? Hijo adicto a la marihuana, papá conectado con él desde el afecto, los viernes en la noche sentado consumiendo alguna sustancia psicoactiva, licor, jugando, etcétera. Y no otorgar el ejemplo con la responsabilidad mostrada. Recordar que en la crianza el ejemplo es el mejor educador. La palabra no genera ningún impacto. Bueno, la familia como factor protector, entonces debe haber, para que la familia se convierta en un factor protector, una serie de características. ¿Cuáles son? Un equilibrio positivo entre ambos padres, los dos deben ser, no hay uno más figura de autoridad que otro, un equilibrio entre la autoridad, el amor y el afecto, una percepción siempre afectiva positiva, evitar descalificativos, señalamientos, procurar hablar de lo negativo desde un llamado a concertar, a conciliar, a educar entonces desde el ejemplo, equilibrio entre imposiciones y gratificaciones. Nosotros en familia lo llamamos sistema refuerzo-castigo, es todo aquello que va para decirle qué no me gustó, qué debes hacer mejor, qué podemos cambiar, pero también a decirle lo hiciste bien, fue maravilloso, fue positivo, excelente. La honestidad y la democracia, a enseñar a estas personitas al aprendizaje de la tolerancia y la frustración. El sufrimiento en la vida es necesario. Y los que estamos en crianza de hijos también procurar entender que la época moderna no nos debería dar para todo el tiempo estar gratificando. Sufrir es necesario. Educación estable y supervisada, y definitivamente fundamental, no es el tiempo compartido en familia como dice ahí, sino la calidad del tiempo compartido.
Bueno, existen entonces, si esos factores de riesgo existen y los de protección no se han desarrollado, viene entonces la adicción y existen una serie de signos de alarma que nos hacen empezar a sospechar que uno de los miembros de la familia está consumiendo. Obviamente aquí no me vayan a quedar todos pues de pelo parado y empanicado, no quiere decir que siempre que haya esto es condición sine qua non, hago diagnóstico de una adicción. Son algunos signos que nos hacen sospechar. No deben existir todos, pueden existir solo algunos, pero sí nos generan una alarma. Ellos son, están durmiendo demasiado, en especial durante el día, que es un momento pues que uno está muy activo y no debería estar acostado. Usar gafas oscuras, generalmente este tipo de personas utilizan gafas para no tener los ojitos tan rojos, entonces todo el tiempo el chico, la chica estar usando gafas. Aumento o disminución muy especial del apetito, puede haber bajo rendimiento académico, recibir llamadas o hacer llamadas a personas poco usuales, distanciamiento de los buenos y mejores amigos, y que existan diagnósticos recientes de enfermedades que podrían estar directamente relacionadas con el uso de la droga. Esas son el VIH, la endocarditis, que es una infección a nivel de corazón, la presencia de abscesos, granos o nacidos, que así los conocemos, la neumonía, la bronquitis, la hepatitis, llegar a una falla renal súbita sin tener un antecedente de enfermedad renal crónica o hacer un daño hepático. Podemos tener también como signos de alarma para que la familia esté atenta el descuido en la imagen personal. Alguien que era previamente un postrecito súper bien organizado y de un momento a otro empieza con una modalidad de estética en su vestir no muy común. La persona que está constantemente irritada, irascible, malgeniada, que no se le puede hablar, que no permite acercamientos, que antes tenía una actitud muy propicia al diálogo y a la comunicación familiar y de un momento a otro empieza a aislar. Cuando hay comentarios frecuentes alusivos a la droga no hace daño, entonces todas aquellas cosas que podemos encontrar de los chicos y chicas en las redes sociales de ánimo o de incitación a la marihuana, etcétera. Promesas no cumplidas: voy a estudiar, voy a trabajar, seguro me va a ir muy bien, el próximo semestre me voy a recuperar, ahora sí voy a ganar, voy a ocupar el primer puesto, todas aquellas cosas que no se cumplen. Cuando empiezan a atentar físicamente contra ellos mismos, cuando empiezan a tener autolesiones, en general, y lo más común son las heridas por arma cortopunzante a nivel de ambas muñecas, entonces se están cortando frecuentemente y manifiestan complejos de culpa o inferioridad, tienen ideas de minusvalía, es decir, de subvaloración de ellos mismos. No sirvo para nada, no soy útil, nadie me quiere, no soy importante, soy un estorbo, soy un problema para esta familia. Y cuando vemos ya sí, esto es un signo casi patognomónico o evidente, y es cuando vemos sitios de venopunción, o sea, chuzones, puntos de chuzón de aguja que podríamos pensar en que está usando heroína. Generalmente estos sitios se ven más en los brazos, en las manos, en el cuello y en las piernas. Bueno, entonces tenemos que dentro de nuestro proceso de rehabilitación en el hospital contamos con 3 etapas: la detección, el abordaje y el tratamiento. ¿Cuál es el apoyo que debe dar la familia en cada una de las etapas del tratamiento? Cuando estamos en la etapa inicial, que es la etapa de detección, nosotros podemos empezar a cuidar y a proteger. ¿Qué significa? Ir, mirar, verificar, no salgas, para dónde vas, con quién vas, quién está contigo, me debes llamar, esculca la ropa. Bueno, pero ya cuando el proceso se detectó y estamos en la fase de tratamiento, el objetivo que debe tener la familia es el acompañamiento. Cuando yo acompaño, yo no cuido y protejo. Cuando yo estoy cuidando y protegiendo, como familiar me englobo dentro del problema, entonces no soy objetivo, no participo con decisiones claras y lo que hago es generar una fatiga y un agotamiento tan severo que me vuelvo parte del problema, y si soy parte del problema no puedo ser parte de la solución. Entonces el objetivo más importante es el acompañamiento.
Bueno, entonces aquí está resumido todo lo que les dije. Entonces no debemos, cuando estamos en el tratamiento, no cuidar y proteger. ¿Qué hacemos cuando cuidamos y protegemos? A lo que no vamos a hacer, no vamos a esculcar, a perseguir, no vamos a interrogar, no vamos a requisar, no vamos a tomar decisiones por el paciente, ni vamos a procurar resolver el problema por él. Cuando nosotros sí acompañamos, quiere decir que no cuidamos ni protegemos, sino que incrementamos el nivel de exigencia, ponemos límites, nos convertimos en figura de autoridad, ponemos reglas y exigimos la responsabilidad con el ejemplo demostrado. También estimulamos y fortalecemos al paciente para que desarrolle algo muy importante y que él ha perdido, que es la confianza en sí mismo, y evitamos todo el tiempo para con él frases o comentarios descalificadores, evitar estímulos negativos y evitar siempre el estímulo material como forma de llegar al cambio. Entonces, la gratificación se hace a través de un helado, no hagamos publicidad, una pizza, no vamos a decir marcas, una chocolatina, un perro caliente, algo delicioso, algo que le guste, un detalle pequeño, pero no incentivar llegar al cambio a través de cosas muy materiales y costosas. Cuando nosotros acompañamos a ese familiar que tiene el sufrimiento, nosotros damos estímulos afectivos, resaltamos cualidades y fortalezas, lo tenemos en cuenta en las decisiones y lo hacemos sentir importante. Entonces, desde la familia debemos trabajar ciertos asuntos, vamos a repasarlos, vamos a mejorar los conocimientos sobre la enfermedad. Quien conoce de lo que está hablando es el que mejor puede ayudar. Entonces, uno de los objetivos más grandes que tenemos en el tratamiento es que ustedes, las familias, se involucren en el conocimiento. ¿Qué es la adicción? ¿Por qué se produce? ¿Qué factores se relacionan con ella? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo no debo proteger y cuidar? Cuando conozco, soy un miembro activo del problema y puedo hacer todo por ayudar al paciente. Mejoramos, no, ayudamos a mejorar la comunicación a nivel de la familia y desarrollamos las famosas estrategias de resolución de conflictos. El terapeuta no es el que resuelve el problema. El terapeuta es un tercero imparcial que ve más objetiva la situación y definitivamente ayuda a la familia a reencauzarla, a buscar el rumbo que la familia ha perdido. Los objetivos de intervenir a la familia son entonces reducir el aislamiento y la falta de contacto que tiene el paciente con el entorno social. Eso se llama la inclusión. Un paciente incluido se siente importante. Un paciente incluido se siente parte de. Cuando a mí me incluyen, yo me siento menos enfermo. O sea que de mí desaparece algo que se llama el rótulo, el estigma, y siento más ánimo para seguir adelante. Me reduce entonces el sentimiento de estigmatización y potencia las habilidades, no solo del paciente, sino de la familia. Es característico que el paciente que tiene adicción junto a su familia se sienten por allá reprimidos, retraídos, tristes y aislados. Y quien se aísla no es solo el paciente, sino la familia completa. Entonces la familia hay que empoderarla, hay que llenarla de herramientas para que la familia sienta que también tiene habilidades para salir adelante. Mantenemos el sentimiento de competencia, promovemos la participación y el apoyo de la familia y favorecemos el proceso de humanización y en caso de hospitalización, pues que ésta sea del menos tiempo posible. Tenemos en cuenta la individualidad. Miren, es hermoso lo que yo les voy a compartir en este momento. Cuando nosotros vemos un paciente en consulta y le vemos determinadas características en su comportamiento, es decir, agresivo, impulsivo, de pronto vocabulario soez. Cuando nosotros conocemos la familia, el chico o la chica es la proyección de la familia. Vemos una familia que tiene características muy similares al comportamiento de él. Cuando vemos un joven educado, sensible, humano, frágil, sociable, extrovertido, respetuoso, vemos una familia y generalmente es el reflejo. Entonces nosotros lo que buscamos es también comprender el comportamiento del individuo a través de la comportamiento de la familia, porque es definitivamente la adicción un problema de la familia, no un problema únicamente del paciente. Estamos enfrentados a una situación conflictiva familiar.
Y como decía la compañera Doris ahora, queremos lograr un equilibrio biopsicosocial y ahora con nuestro nuevo modelo que a biopsicosocial le sumamos el tema de la espiritualidad. Bueno, nosotros no procuramos tener un modelo único de atención, sino que el modelo se va acomodando, pues hablamos desde terapia de familia a las necesidades de la familia. Y nosotros procuramos no usar las limitaciones del paciente como punto de quiebra, nos pegamos desde las limitaciones para engrandecerlo más. Nosotros buscamos dedicarle tiempo no solo al paciente, sino a cada uno de los miembros de la familia. Buscamos que el paciente tenga tiempo para sí mismo, para el grupo familiar y cada uno de los miembros de la familia con el paciente. Potenciamos los espacios para actividades de ocio, como decía Doris ahora, participar en ellas no solo el paciente, sino todos los miembros de la familia. Favorecemos todo el soporte social del paciente, que es tan importante. Cuando hablamos de soporte social, es involucrar a las instituciones, en este caso al colegio, a la universidad, y buscamos también que el paciente se rodee de un entorno social lo más saludable posible. Y tenemos también dentro del abordaje de las adicciones a la familia los famosos grupos de apoyo, demostrado en la literatura que tienen aún más impacto que las consultas individuales por cada uno de los especialistas, los grupos de apoyo. ¿Qué busca el grupo? Comunicar, apoyar a los miembros. Cuando yo siento que mi problema no solo es mío, sino que muchas personas lo padecen, yo me siento más tranquilo, sé que hay una solución y sufro menos. Compartir el dolor definitivamente es una estrategia para llegar a la cura. Y los beneficios del grupo son incorporar a la familia en un grupo que permite mantener la esperanza, siempre nos va a mantener viva la idea de que hay una solución, y favorecer la solución a través de la colectividad. Es un canal de comunicación entre la familia y también el entorno social. Favorece la realización de tareas, de actividades, fomenta el compromiso, fomenta el apoyo mutuo y crea un sentimiento de universalidad. Las recomendaciones a los familiares es bueno siempre entonces hablar de la enfermedad. Fingir que no está pasando nada no nos ayuda para solucionar el problema. Importante siempre discutir los efectos de la enfermedad acerca del paciente con la familia, y que ellos conozcan también todo lo que orgánicamente está pasando. Asegurarse de que todos los integrantes conozcan bien. Por momentos es necesario involucrar a los niños, en especial cuando el sufrimiento hace gran parte de la vida de ellos. Otorgar oportunidades para que todos se expresen, evitar las conductas conflictivas, o sea que se debe entrar a intervenir también sobre situaciones puntuales que la familia está viviendo, no solo la adicción, sino la violencia, el maltrato, el acoso escolar, el abuso sexual, y cada uno tiene que empezar a encontrarle sentido a su vida para encontrar un sentido en la colectividad. Es necesario empezar temporal o parcialmente a redistribuir los roles. Por ejemplo, cuando el papá es quien tiene el diagnóstico de alcoholismo, por ejemplo, ese rol está perdido, ese rol no se le asigna a un hijo. Se mirará cómo la mamá podrá asumir el rol que tenía el papá en ese momento, ejemplo de proveedor económico, pero el rol nunca se asigna, por ejemplo, al hijo. Y búsqueda de soluciones siempre por parte de todo el grupo frente a la conflictiva. Estas son algunas lecturas recomendadas, algunas son páginas de internet, hay textos muy sencillos, de fácil comprensión, donde si ustedes se pueden empezar a apoyar. Tenemos también unos estudios nacionales de adicciones, otros internacionales, y tenemos un texto básico, me gusta mucho recomendarlo, La adolescencia en crisis, es de fácil consecución y lo pueden estar todo el tiempo revisando y los va a apoyar mucho en la solución de esta dificultad. Muchas gracias.